Bien, hoy día estamos en el taller virtual de SQL Server, revisando un poco de lo que son los Store Procedures y funciones, ¿no? Vamos a comentar al respecto de para qué podríamos usar uno u otro. Por ahí algunas recomendaciones también de cada uno de ellos, cuando es recomendable para los desarrolladores quizás trabajar a nivel de procedimientos almacenados, que es muy habitual, llevar toda la lógica de ese negocio a la base de datos. Ya estaríamos tomando con un curso de desarrollo, porque podríamos debatir también en qué parte iría toda la lógica del negocio, ¿no? Podría estar en la aplicación, podría estar en la base de datos. ¿Qué pasa si migro de base de datos? Toda la lógica, ¿a dónde se va, no? Hay que volver a crear. Entonces, suceden ahí muchas variantes. Pero bueno, eh, estamos aquí en el curso. Solamente les comentaba que ustedes puedan iniciar la conexión, iniciar la sesión. Ingresan a Microsoft SQL Server Management Studio, que seguro es una herramienta muy habitual para trabajar bases de datos, aunque hay otros entornos también para poder hacerlo, ¿sí? Pero el más habitual es, de hecho, el oficial, es SQL Server Management Studio. Bien, entonces, les pasé por el chat hace un momento, ¿no? Una base de datos llamada Sales. Igual, seguro algunos que vienen conectándose pues se las puedo volver a enviar para que podamos seguir el taller o lo puedan hacer con calma, seguro, posterior ya al ejercicio de hoy. ¿Sí? Así es que igual nuevamente voy a enviarlo, ya creo que han salido conectados em, algunos. Igual le voy a dar a alguien para que también me pueda apoyar em, para que puedan compartir el archivo. ¿Ya está? Nuevamente se los envié, igual seguro se los vamos a estar enviando por interno. Bien, entonces, hasta aquí yo tengo mi nombre de mi servidor, la autenticación. No voy a entrar en mucho detalle con la autenticación, solo conocer de que hay autenticación Windows, es decir, con el usuario Windows nos podemos conectar, por eso que no me habilitan estas dos cajas de texto, pero dentro de ese SQL Server nosotros podríamos crear usuarios de base de datos. ¿Por qué crearía un usuario? Porque quizás no debería de ver o tener acceso a todos los objetos de base de datos, o solamente quiero darle privilegios a una de las 20 bases de datos, pues se van creando usuarios conforme se van necesitando o los proyectos que se van generando, ¿no? Entonces también está la opción con SQL Server Authentication, que esto lo pueden trabajar a nivel ya del algunos usuarios directamente aquí dentro de la base de datos. Ok, entonces yo voy a elegir autenticación Windows. Ustedes tienen autenticación de SQL y tienen los privilegios para poder ejecutar queries, crear, actualizar, eliminar. Em, También lo pueden hacer de la misma forma. Ya está. Perfecto, entonces, por favor, les pasé una base de datos, seguro también lo vamos a dejar en la descripción del video para que puedan ejecutar esta base de datos. Y algo habitual es que cuando ustedes van a copiar y pegar el script, que seguro ya lo están viendo en este instante, que más o menos les voy a decir cómo se ve el script. Sí, lo voy a traer por aquí. Ahí está. Sí, esto es lo que le hemos compartido. Y se ve código medio extraño, pero este script lo que va a hacer es, va a recrear y bueno, va a crear toda la base de datos con la que vamos a trabajar el día de hoy. Em, sí, así es que solamente por ahí la ejecutan, le dan F5 y ven si por ahí les ha generado o no toda la base de datos. Algo habitual de esto es que por ahí siempre tenemos em, algún problema cuando lo tenemos así a nivel de base de datos, o sea, la carpeta databases, y vemos que no ha creado, ¿no? Por ahí una opción sería darle clic derecho, refrescar o refresh, y ya les va a aparecer. Una vez que ustedes ven el script de base de datos, presionan F5 para que se pueda generar todo. Si no tiene ningún error, les va a aparecer la base de datos. En caso contrario, pues hay que ajustar algunas cosas por ahí. Bueno, ahí el último estuve haciendo algunos store procedures que los he dejado ahí de manera de ejemplo. Vamos a crear otros.
Pero ejecuten la base de datos y abran una nueva query. Esta opción que dice New Query. Y seguro van a ver que dentro de la base de datos Sales, aquí está la base de datos Sales, acá están las tablas de la base de datos Sales. Tenemos 3, 4, 5, 6 tablas. ¿Cómo me doy cuenta que estoy dentro de la base de datos Sales? Porque en esta opción, la parte superior izquierda, hay como una especie de un combo box, una lista. Tiene que estar elegido ahí la base de datos con la que quieres trabajar, Sales. Entonces ya cuando tienen esto, ustedes pueden validar haciendo una consulta a alguna de estas llamadas tablas, ¿no? Una base de datos puede tener un conjunto de tablas y esas tablas con una cierta relación. Ok. Sí, igual por el chat nos van confirmando si ustedes ya han ejecutado la base de datos y pueden hacer una consulta como esta. Por ejemplo, yo tengo una tabla de productos, dice dbo.product. Para poder hacer una consulta a una tabla, estas tablas ya están creadas, pueden utilizar esta sentencia select, ¿no? Archimega conocida, select asterisco from product o DBO product, ¿no? Igual con product basta también y pueden darle al botón ejecutar o presionan F5. Select asterisco básicamente pues te da todas las columnas de esa tabla, ¿no? En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Si les aparece data y no les aparece ningún error, es una muy buena señal de que estamos bien, ¿sí? Sí, ejecuten el script, por favor, y hagamos alguna consulta a la base de datos. Y por ahí me van comentando por el chat a ver cómo les ha ido. Si ejecutan el script y ya les aparece la base de datos sales dentro de esta carpeta de databases, lo que van a hacer es hacer un query select asterisco from pro. Me van comentando, me van confirmando y ya con la ejecución de la base de datos creo que ya podríamos empezar. Perfecto, por ahí ya me van confirmando algunos que ya ejecuto. Por favor, abran una nueva query, le dan a este botón que dice New Query, o también hay otra opción desde la misma base de datos, le pueden dar clic derecho, New Query, también es una opción. Ahí te aseguras de que es como que estás creando una hoja en blanco porque ahí vas a comenzar a hacer todos los scripts de base de datos, ¿no? Entonces, te va a salir así algo en blanco y bueno, ya es una muy buena señal. Ah, ya, Isaac, igual, si gustas, igual puedes revisar nuevamente el video o te puedo apoyar en ese instante si me vas comentando cuál ha sido el error que por ahí has tenido en tu SQL Server. Sí, el resto igual me puede ir comentando si estamos bien para continuar. Yo lo que he hecho a manera de prueba, he utilizado esta sentencia select asterisco from product. No sé si aquí se está viendo mi pantalla, ¿sí? Ahí me dice Henry que ha generado un error. A ver, conforme está creada la base de datos, por ahí puede haber sido bueno, acá está especificando el archivo primario y secundario. Por ahí esto incluso podríamos haberlo obviado dentro del script. Quizás algunos no tienen la misma carpeta compartida, pero em, luego, bueno, son básicamente creación de algunas tablas. Hay algunos scripts que son la creación directamente de las tablas y los objetos de base de datos, ¿no? Los store procedure, vistas, funciones. ¿Sí? Me van comentando
por ahí si han podido solucionar ese problema. Si no, igual les puedo pasar nuevamente una base de datos aquí. Si no, no hay ningún problema. Puedo obviar esta parte. Solo un momento. Sí, si no, les voy a generar un nuevo script para los que por ahí tuvieron algún problema. ¿Me comentan cómo les fue? Sí, en todo caso puedo pasar un nuevo script. Isaac, Henry, no sé si han podido... Ya, denme un momento nada más. Igual voy a... Para los que no han podido generar, igual les voy a pasar... Aquí tengo otro script, no hay problema. Porque creo que este tiene... Esto... A ver, solo un momento. Ok, bien. Entonces, cuando abren un new query o nueva consulta, si está en español, aquí pueden elegir... en realidad puede estar en master, puede estar en cualquier lado. Si tienen el script de base de datos, simplemente lo pegan. Yo incluso lo voy a... Mi base de datos 6 creo que también por ahí la puedo borrar para volver a generarla. En mi caso la voy a borrar, ¿ya? Ustedes seguro no la tienen. Y este es el archivo que he levantado, a pesar que está en master. Creas la base de datos, usas la base de datos y bueno, ya comienza con la creación de las tablas. ¿Sí? Entonces aquí he copiado, he pegado y solamente le van a dar ejecutar o F5 o al botón que aparece en la parte superior izquierda que dice ejecutar. Se supone que ahí no debería tener ningún error. Ahí están las filas afectadas, al parecer está todo bien. Ustedes me van comentando también cómo les ha ido, ¿sí? Ah, genial, perfecto. Bueno, sí, creo que ahí les pasé un script con algo de trampa, pero mil disculpas, ya les pasé un script mucho más breve. Ahí está. Entonces, esa es la base de datos 6. Lo habitual es que ustedes le dan F5, obviamente si le doy F5 nuevamente me va a saltar un error, por ahí me va a decir ya la base de datos ya existe y todo eso. Y cuando ustedes van a ver su carpeta de base de datos, no la van a encontrar. Y esto es algo que a veces sucede con gente que no conoce mucho el entorno. Pues acá nos queda solamente darle refrescar y ya se debe estar viendo la base de datos. Le voy a dar clic derecho, refresh, ya aparece 6, ¿no? Ahí está la base de datos. Entonces, dentro de esta base de datos, vamos a ver que se han generado una cierta cantidad de tablas. Los objetos de base de datos, cuando ustedes escuchan de objetos de base de datos, hacen referencia a las tablas, a las vistas, a los triggers, ¿no? Y con todo con lo que podamos interactuar directamente en una base de datos. En este caso, tenemos muchos folders. Este, por ejemplo, es el que se puede visualizar el diagrama de base de datos. Aquí están las tablas, que es con las que vamos a trabajar. Aquí pueden estar las vistas que se han generado. En Programmability van a estar los store procedures, las funciones, los triggers van siempre muy relacionados a las tablas, ¿no? Así es que las podemos encontrar también a nivel de tabla. Pero por ahora no va a ser tan necesario. Y bueno, ya hay algunas carpetas adicionales para hacer otro tipo de trabajo. En este caso vamos a ir a la carpeta que dice Tables y se van a percatar de que les ha generado 5 tablas, ¿sí? Por favor, confírmenme que tienen las 5 tablas y pueden hacer algún query sobre, por ejemplo,
productos o proveedores o clientes, a cualquiera de ellos. Si gustan este query lo cierran, ¿no? Para que ya no les interrumpa. Pueden cerrar y van a darle nueva consulta desde acá o seleccionan la base de datos y le dan clic derecho, New Query. Cuando tú le dices New Query y seleccionas esa base de datos es porque tú quieres trabajar ahí. ¿Cómo te percatas que estás en esa base de datos? Nuevamente porque aquí aparece la base de datos Sales. ¿Sí? En este listado aparece Sales. Perfecto. Entonces, vamos a hacer la prueba haciendo una consulta a la tabla Product. ¿Sí? Por favor, vamos a utilizar aquí una sentencia mega archi conocida a nivel de base de datos, que es select, asterisco, from, el nombre de la tabla a la cual ustedes quieren consultar. Imagínense que es una especie de un Excel para los que por ahí no tienen mucha experiencia. Ustedes dicen, ¿sabes qué? Quiero ver la hoja tal, ¿no? La hoja cliente, la hoja productos, bueno, algo así. Eh, quiero ver los productos. Entonces, podemos consultar product. Luego, es una muy buena práctica seleccionar el query que tú quieres ejecutar, ¿sí? Porque si solamente lo dejas así y le das a ejecutar, lo que va a hacer es ejecuta todo lo que encuentra dentro de esta hoja, ¿no? O este new query. Claro, en este caso tenemos uno solo, pero sucede que a veces tenemos muchos queries por aquí. Entonces, si tú le das F5, va a ejecutar todo. Y a veces no queremos eso. Entonces, una vez que le dan select asterisco from product, les va a aparecer cierta data, ¿sí? Ahí me van confirmando por el chat si ustedes han podido hacer esta consulta. Si ya les ha aparecido información, pues estamos bien. Ok, entonces vamos a iniciar haciendo algunos queries básicos. Por ejemplo, select es una de las sentencias que va más o menos de esta forma, ¿no? Select asterisco from product. Lo ordeno de esta forma porque yo en select indico qué es lo que quiero ver como información. Cuando ustedes le dan asterisco, de hecho es todas las columnas, ¿no? Pero en vez de asterisco, ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo solamente quisiera ver el nombre del producto. Bueno, simplemente es colocar lo que tú quieres ver. Product name. Entonces, si tú especificas solo una columna, pues te va a aparecer solamente eso, ¿no? Cuando le dices asterisco, pues estás indicando que se hace todo. Perfecto. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, no solamente podríamos consultar tablas, puedes hacer queries para probar alguna información, para poder traer alguna fecha. Dentro de los store procedure es muy habitual que hagamos cierta lógica también ahí. Por ejemplo, no sé, yo puedo hacer hola mundo, sale hola mundo, y bueno, aparece un texto ahí sin ningún título, ¿no? Acá le podemos colocar un alias con la palabra reservada as, puedes colocarle título o cualquier otro nombre, ¿no? Ahí está. F5 y te va a aparecer el resultado. ¿Qué más? Dentro de un select también puedes hacer, eh, para traer la fecha y hora del servidor, select, get, date y abres paréntesis. ¿Qué te va a traer? La fecha y hora del servidor, ¿no? Ahí está, bueno, ahí aparece la fecha y hora que tenemos actualmente. ¿Qué más? Podríamos concatenar palabras, podríamos separar. Bueno, hay muchas funciones que tenemos dentro de SQL Server, funciones que están por default a nivel del sistema, y reutilizarlas, ¿no? O, por ejemplo, si tú quisieras hacer una concatenación, puedes utilizar concat, concat, ups, concat, y tú dices, quiero concatenar tal con tal, ¿no? Porque a veces puede ser pesado concatenar varias palabras, que puedan estar por ahí dispersas, ¿no? Mejor de manera ordenada puedes utilizar esta función concat y podría decirlo así, hola, concatenar con un espacio, hola mundo, ¿no? Algo así. Incluso los espacios también vienen a ser, lo voy a copiar por aquí abajo,
Los espacios también son funciones. Acá puedes utilizar space. ¿Cuántos espacios quieres? Uno. Hola, 10 espacios, obviamente va a haber una separación mayor. Ahí se puede ver. Seleccionas y puedes darle aquí clic derecho, ejecutar o F5. Yo prefiero ejecutar lo que solamente veo, ¿no? De lo contrario, si yo no selecciono el query, lo que va a hacer es básicamente, miren, si no selecciono, lo que hace es ejecutar todo. Ejecuto mi primera consulta, la segunda, la tercera y la cuarta. Y a veces eso es lo que no queremos, ¿no? A menos que estuviéramos en un store procedure y todo va en orden. Bien. Ahora, ¿qué más podemos hacer aquí? Bueno, podríamos hacer un cálculo simple. Imagínense que estamos haciendo un cálculo de un impuesto o algo por el estilo, ¿no? Podría ser, por ejemplo, select, imagínense, bueno, que es el 18% el impuesto, en este caso en Perú es el impuesto por la SUNAT, ¿no? El IGB. Entonces podríamos hacer algo así, ¿no? Para hacer algún cálculo, si quieren sacar de $1000, tendríamos que multiplicar por 0.18, más o menos serían $180 de impuesto, ¿no? Pero ¿qué pasaría si esto lo tendría dentro de una consulta mucho más compleja que esta? Tenemos aquí a nivel de una tabla, pero podrían ser quizás más tablas relacionadas. Y bueno, practicando alguna de las sentencias como estas que están aquí, podría yo encapsular y quizás llevarlo a una llamada función a nivel de base de datos, ¿no? Entonces, a esta función yo solamente le podría enviar, a esta función yo solamente le podría enviar un valor y seguro ya me devuelva por defecto el cálculo del impuesto, ¿no? Porque, claro, ahora le digo que es por 0.18, pero podría haber un cálculo mucho mayor, ¿no? Y dentro de una consulta. Entonces, quizás ese 0.18 es variable conforme va aumentando el monto. Podrían haber ya mucha lógica dentro de todo esto. Y nuestro query podría ser algo más pesado, ¿no? ¿Ok? Entonces, me gustaría tener, por ejemplo, que en vez de esto, lo voy a comentar por aquí. Aquí en SQL Server se comenta con doble guión, así. Un acceso directo es control K y C y comentas también el código. Pero me gustaría tener una función para calcular el impuesto, no sé, algo así como que se llame así cálculo de impuesto y de un monto en particular, o sea, 1000. Entonces, me gustaría que esto, al ejecutar, pues me devuelva básicamente el resultado que espero, ¿no? Podría ser estos $180. Ok, entonces, ¿cómo creo funciones aquí a nivel de base de datos? Bueno, ya hay templates que puedes reutilizar aquí dentro de la misma base de datos. Puedes ir a Programmability, Functions y generas funciones. También tienes aquí los accesos directos dentro del editor. Por ejemplo, si ustedes presionan Control K y X, pueden insertar un snippet. Y hay muchos templates que pueden usar. Control K, X. Y yo le digo, ¿sabes qué? Quisiera crear una función. Te dice, ¿no? Create inline table function. Lo que pasa es que también dentro de las funciones puedes generar, puedes crear tablas, te puede devolver una tabla. O esta que dice también escalar, que básicamente te puede devolver un valor, ¿no? O sea, que el valor del cálculo del impuesto. Entonces, podría utilizar esta que dice create scalar function. Entonces, si le doy enter, me parece que con enter aquí, ya me da una plantilla por default de más o menos la estructura de la función, ¿no? ¿Qué palabras reservadas se usan aquí? Ustedes se van dando cuenta que hay unas palabras reservadas que se van colocando de color celeste. Select, from, en este caso, create, function. DBO, porque DBO es el dueño, pues, a nivel de estas tablas. DBO punto function name.
Entonces aquí usted puede colocarle cualquier nombre, acá le puedo llamar, no sé, pues, algo así como un calcular impuesto, ¿no? Que era básicamente lo que querías dar aquí, o cálculo de impuesto. Podría recibir un parámetro, ¿no? Porque acá le estamos enviando 1000, que vienen a ser $1000, pero esta función debería recibir estos 1000. Entonces, luego de que va el create function y el nombre de la función, entre paréntesis, ustedes colocan el uno o muchos parámetros que quieran recibir. Como solamente aquí vamos a recibir uno solo, en este caso va a ser 1000, y ustedes aquí tienen que comenzar a ver los escenarios posibles, ¿no? Puedo recibir un número entero, podría recibir un decimal, podría recibir, no sé, 1000.50 quizás, también es válido. Calcúlame el impuesto de eso. Entonces, ustedes deciden, ¿no? El parámetro 1 puede ser algo así como P unit price, le voy a colocar. Y acá, en el tipo de dato, ustedes dicen, ¿sabes qué? No solamente va a recibir enteros, sino que también pueden recibir valores con decimales. Ah, ya, entonces, para asegurarme mejor, pues colocaré uno del tipo, por ejemplo, vamos a utilizar decimal. Trato de colocar todas las palabras reservadas con mayúsculas, ¿sí? Para que esto se pueda entender mucho mejor. Decimal de, puede ser 9,2. La precisión, todo eso se va detallando ahí, 9,2. Y solamente un parámetro. Ustedes pueden ir por comas y agregando parámetros por parámetros aquí. Todos los parámetros van con arroba, muy diferentes de algunos variables que podamos generar dentro de la función. Entonces aquí voy a dejarlo hasta aquí, solamente voy a borrar todo esto y voy a tener un solo parámetro que va a ser el parámetro del precio unitario. Decimal 9,2. Entonces acá lo que en la función te dice, este es el parámetro que vas a recibir y tú qué es lo que vas a retornar. ¿Vas a retornar un entero? Bueno, ese fue el template el cual me ha dado por defecto, pero tú le puedes decir, no, yo también quiero que retorne un decimal 9,2, pero podrías retornar un string, podrías retornar cualquier tipo de dato, una fecha, también podría ser posible. Voy a copiarme esto de aquí y que voy a retornar un decimal. ¿Por qué? Porque pues seguro pueda tener decimales también el impuesto. Entonces, le digo, retornaré un decimal 9,2 también con esa precisión. Entonces, acá lo que yo puedo hacer es hacer el cálculo. Acá podría haber mucho del cálculo, ¿no? O simplemente por ahí decirle, ¿sabes qué? Return unit price por, utilizan asterisco, ¿no? Por 0.18. 0.18. ¿Por qué podrías crear una función? Porque imagínate que el cálculo del impuesto lo utilizas en muchos lugares, ¿no? En muchos queries, has creado muchos queries, y si no tienes una función, tienes que estar colocando seguro dentro de tu consulta 0.18, 0.18, 0.18. Entonces, está disperso por todos lados. Entonces, ya hay una función, te permite centralizar y que cuando, ¿sabes qué? Ya no es 0.18 porque pues por temas de COVID ahora hay que recaudar más, ¿no? Ahora es 0.20. Entonces tú cambias una sola vez en tu función y con eso, pues ya todos están leyendo ese cálculo, ¿no? Entonces sería por ahí una opción válida trabajar con funciones, ¿no? Podría ser una de las opciones válidas también. Bien, entonces esa es la estructura de una función muy, muy simple. Pudimos haber hecho muchas cosas más, pero pues por ahora tenemos solo eso. Entonces aquí simplemente retornamos un decimal, le decimos as beginEnd, que básicamente es el bloque que voy a ir generando, y voy a retornar el precio unitario por 0.18, ¿no? Entonces selecciono esta función y le voy a dar a ejecutar. Ya está. Entonces, ¿cómo puedo probar esto? Podría probarlo dentro de un query o con un select simple, algo así, ¿no? Puedo probar aquí. Select, podría copiar el nombre de la función y entre paréntesis le doy
el parámetro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quieres calcular? Quiero calcular el impuesto de 1000, ¿no? De 1000, o este de acá, 1050. Si yo ejecuto de esta forma, selecciono y le doy F5, un acceso directo también es control E, por si les interesa, pero igual pueden seguir apretando F5. Me dice cálculo de impuesto no está reconocido como una función. Es que en realidad a las funciones, bueno, tienes que especificar cuál es el dueño de esa función. Yo le pongo aquí DBO. Vamos a nuevamente ejecutar y aquí aparece 108.09. Porque si nosotros hubiéramos retornado un entero, lo más probable es que este 0.09 lo vamos a perder, ¿no? Porque no estás tomando decimales, solamente tomando números enteros. ¿Sí? Podría ser una de las opciones ahí. Sí, me van comentando por el lado de ustedes cómo les ha ido con la función, ¿sí? Si han podido generar la función. Yo utilizaba el template y sobre eso he ido modificando para no estar digitando de más. Ya bueno, aquí lo he usado ya con algún monto en particular. Pero también lo podrías usar en un query, ¿no? O sea, podría ser, por ejemplo, vamos a ver nuevamente, creo que la tabla, voy a poner aquí, select asterisco from prod. Imaginemos que estos precios unitarios yo quisiera sacar, aparte de estas 6 columnas, 4, 5, 6, tener una séptima columna que me indique el impuesto, ¿no? Entonces podría utilizar esa función directamente en mi consulta también. Es una opción muy, muy válida y dentro de las funciones se aplica mucho pues dentro de algunos queries a ciertas tablas que tú necesites. Entonces aquí podría ser así, ¿no? Eh, También una mala, eh, por ahí una mala práctica es que coloques el asterisco. O sea, no, en lo posible el asterisco me da un vistazo general de lo que hay, porque imagínate, pueden haber 30, 40 columnas. El asterisco me da todo. Pero cuando ya especifiques dentro de alguna consulta, algún store procedure o alguna función, no es recomendable hacerse el asterisco, es mejor especifica qué datos son los que tú quieres trabajar. Esto sucede mucho en entornos de inteligencia de negocios. Hay tablas que tienen 90 columnas y tú solamente necesitas 4. Y es más costoso, obviamente, traerte las 90 columnas que solamente 4. Entonces, yo no haría select asterisco, pues en lo posible sería especificar cada una de las columnas, ID o lo que yo requiero como información. ID, product name, supplier. Podría haber hecho algo así, ¿no? Si quizás ustedes no lo hacen, pero me hubiera gustado hacer así. ID, hay un código inteligente también aquí, me parece. Product name, vamos a ver. La llave de la casa. Product name, supplier ID. Cuidado, te vas a quemar, que está caliente ahí. Ah, ya, aquí les voy a dar un tip nada más. Yo coloco las comas siempre de esta forma. ¿Por qué? Porque cuando quiero comentar algún campo, rápidamente lo puedo hacer con toda la línea, ¿no? Algo así. Lo comento y solamente veo 2 columnas, ¿no? A veces es una muy buena práctica hacerlo de esta forma. Select ID, Product Name, Supplier ID, Unit Price, ahí está el código, me parece ya. Package. Y el último que dice is discontinued, ¿no? Si está descontinuado, ¿no? Yo quisiera crear una última columna que me indique cuál es el impuesto por el precio. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo X de que yo quiero el impuesto de ese precio que aparece ahí, ese unit price. Entonces, podría utilizar la función o podría haberlo multiplicado también por 0,18, me hubiera salido exactamente igual. Solo que aquí pudo haber mucha más lógica que desde tu query hubiera sido quizás algo más complejo. A lo que me refiero es que pude haberle dicho de esta forma, ¿no? Unit price por 0,18.
Y a esto le voy a colocar un alias que se llame, colocas as impuesto. La puedo hacer de esa forma. Tengo 3, 4, 5, 6, 7 columnas y la séptima es justamente el impuesto. O, en caso contrario, pude haber utilizado mi función. El usar la función, de hecho, hubiera sido una parte más práctica, ¿no? Porque simplemente le digo, quiero calcular el impuesto, lo que aparece aquí, pero como es un precio variable, dependiendo del precio unitario, pues simplemente colocas el nombre de unit price. Entonces le damos y, bueno, tienes exactamente lo mismo. Igual no tiene, dice una columna, un nombre de columna, no column name, pero tú puedes colocarle aquí el nombre que requieres, ¿no? Impuesto, no sé, taxes, algo así. Y bueno, ahí estamos trabajando con al menos una función que nos devuelve un valor, ¿no? Porque también la función dice que te puede devolver una tabla. ¿Cuándo utilizar uno? ¿Cuándo utilizar lo otro? Por ahí lo vamos a comentar seguro a nivel de Store Procedure también, cuando veamos los Store Procedures, ya que estos procedimientos almacenados pueden hacer el mismo trabajo que la función. Es decir, te pueden devolver un valor o también podrías devolver una tabla. Cualquiera de los dos te podría dar el mismo resultado. ¿Cuál sería el más óptimo? Pues va a depender mucho de la cantidad de registros que vas a devolver. Yo recomiendo por ahí las funciones cuando tienes muchos cálculos complejos y quizás no hay tantos registros dentro de tu consulta, ¿no? Me refiero no tantos, pues que no sean más de 2000, porque ya comienza a degradarse un poco la performance también de la misma tabla, de la misma base de datos. De lo contrario, igual puedes hacerlo un cálculo ya a detalle en algún store procedure, pero a veces las funciones se vuelven muy necesarias, ¿no? Ok, entonces me van comentando si ustedes han podido generar este query o esta función, ¿sí? Me van comentando por el chat cómo les ha ido, si quizás por ahí les ha ido bien o han tenido algún error, algún mensaje por ahí que les haya salido, igual me van comentando. Sí, en este caso fue un ejemplo muy sencillo porque era por 0,18, ¿no? Pero imagínense que esto también sea variable, ¿no? Pero que sea variable dependiendo del precio unitario. Quizás, ¿sabes qué? Tenemos una cierta lógica más adicional que entre tanto y tanto el precio, hago ese descuento, ¿no? Pero conforme va aumentando el precio, voy descontando más. Pudo haber sido un caso posible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí con eso? A lo que me refiero es, si hubiera más lógica, aquí voy a colocar ya un comentario. También puedo comentar así con slash, asterisco, asterisco, slash. Aquí. ¿Qué pasaría si tengo más lógica, ¿no? Algo así como, si el precio unitario va entre 1 al 20, podría decir que esto sea el 18%, pero podría variar si es del 21 al 50. Vamos a poner este caso, que del 21 al 50 tengo que cobrar el 20%. Si del 51 al 100, tengo el 22%, o si es de 101 a más, ¿no? Cobro el 25%. Vamos a poner este caso. Entonces, claro, en mis consultas no es que sea imposible de hacer, pero se pueda complicar y pueda tomar alguna decisión de crear mejor una función, ¿no? Entonces, sobre esta función, por ahí podría hacer algunos cambios para tener toda esta lógica. Entonces, ¿cómo modifico una función que ya he creado? Bueno, utilizas en vez de create la palabra alter, pero tienes que traerla a el último script que has generado o que has ejecutado. Entonces, una de las opciones es buscarla dentro de esta carpeta de funciones que devuelven valor escalar
le das clic derecho y modificar, eso sería una opción, pero si todo lo quieres hacer a nivel del query editor, podrías traerlo con un store procedure del sistema que se llama sp help text. Y le das el nombre de la función, entonces aquí, si lo ejecutas, te va a dar la última función que ha sido ejecutada. ¿Por qué es importante traer la última? Porque a veces uno va haciendo cambios por aquí y no lo ha ejecutado, entonces no sabes cuál es la última que tienes, la última versión. Entonces sobre eso, prefiero traer el último que se ha ejecutado. O como les comenté también, podría hacer clic derecho y modificar, que es una de las opciones también válidas. Entonces aquí voy a copiar esto, voy a ponerlo acá abajo. Pero acá me gustaría modificar o hacer algunos ajustes para mi store, ¿no? Entonces, para mi función. Entonces aquí en vez de create le puedo decir alter. Bueno, en mayúscula le voy a decir alter. Igual va a retornar el decimal que habíamos especificado, pero acá voy a hacer cierta lógica. Entonces, primero voy a declarar una variable. ¿Cómo declaramos variables aquí? Utilizando la palabra reservada declare. Arroba resulta. ¿Por qué lo diferencia con el arroba? Porque normalmente cuando tenemos campos van de esta forma, ¿no? Se podría confundir con un campo de una tabla que estemos trabajando. Aquí le decimos arroba result o resultado igual, que va a ser igual un decimal de 9,2. Entonces aquí yo puedo colocar toda la lógica que se me ha encomendado. Podría hacer muchos if, llenarme de if también, ¿no? Si el precio unitario es entre 1 y 20, que haga tal multiplicación. O sea, toda la lógica que ustedes se imaginan, yo lo voy a hacer aquí, por ejemplo, utilizando una sentencia case, algo así, ¿no? Set, cuando queremos asignar un valor, este fue mi variable que le indico que es decimal, pero si quiero asignarle el valor, le digo va a ser igual a, acá le podría decir, no sé, 100.50, 100.40. Ya le asigné un valor. Pero si acá lo que yo quiero hacer es asignar un valor, pero dependiendo de las condiciones que se me han dado, eh, con lo que hemos comentado aquí, ¿de quién depende que sean los porcentajes variables? Del precio unitario. Si están en estos rangos, pues será 18, en caso contrario 20, después 22 y 25. Entonces yo podría trabajar aquí algo así como un case, evaluando los casos. Lo tabulo porque les aseguro que es una mejor lectura tenerlo totalmente tabulado. Así lo pueden ver seguro algún otro desarrollador, administrador de base de datos y puede entenderlo mucho mejor. Case, cuando el precio unitario se encuentre, puedo decirle between, entre 1 y 20, then, ¿qué vas a hacer? Multiplicarlo por 0. Inicialmente por 0,18. Aquí está la lógica, 0,18. Entonces, va a ser algo así, unit price por 0,18. Sencillo, ¿no? ¿Se entiende? Estoy evaluando un caso cuando el precio unitario se encuentre entre 1 y 20. ¿Qué voy a hacer cuando suceda este escenario? Then, voy a multiplicar el precio unitario por 0,18. ¿Sí? En realidad todos van a ser de esa forma igual, ¿no? O sea, pudo haber sido otra evaluación, adicional, no sé, pudo haber un cálculo más, pero aquí yo podría comenzar a validar, ¿no? Entonces aquí puedo copiar y puedo cambiar valores. Puedo tener varios, voy a copiarme 4. Del 1 al 20, el otro es de 21 a, me parece que fue a 50, de 50 a 100 y de 101 más. Entonces, de 21 a 50 va a ser unit price por 0,20. De 51 a 100 va a ser 0,22. Y de 101, en realidad sería más que todo de 101 a más. O sea, no tendría que hacer una evaluación entre tanto y tanto, ¿no?
Entonces podría cambiar esto y decirle, ¿sabes qué? Si esto es mayor a 101, lo multiplicas por el 25%, ¿no? O 0,25. Todo case, toda evaluación termina con un end. Ahí estás indicando que estás finalizando la evaluación y lo que suceda, pues lo asignará a esta variable que dice resulta. Entonces, ¿tú qué vas a retornar? Pues solamente retornas resulta. Nada más. Entonces, básicamente esa sería la modificación. Aquí podemos seleccionar esta función y le damos ejecutar. Igual si ustedes no la tienen, por ahí se las voy a pasar en todo caso por aquí, por el chat. Y si ejecutamos la misma consulta, la voy a copiar, la voy a poner acá abajo, ¿sí? En la cual especificamos, ahora sí tiene más lógica, ¿no? Porque imagínate que estar evaluando, acá también pudo haber hecho todo un case, pero mi query obviamente va creciendo, ¿no? Le damos a ejecutar y seguro esta columna del impuesto pues va a ser dependiendo de cómo se encuentre el precio unitario. Entonces ahí, bueno, seguro al mayor valor será por 0,25, debe ser el monto por ahí más alto, ¿no? En este caso está 21,34, creo que hay un valor de 200 por ahí. Lo podría ordenar por esta columna también o por el mayor precio unitario, ¿no? Podría ser un order by. Recuerden, este order by es para poder ordenar sobre una columna en particular. Yo le digo que puedo ordenar por el precio unitario, pero de forma descendente, es decir, quiero ver de mayor a menor mi consulta. Quiero ordenarlo por unit price, desc, que quiere decir descendente. Si no colocas nada, por defecto es ask, ascendente. ¿Sí? Entonces lo dejas como descendente. Quiero verlo de mayor a menor, mayúscula. Y claro, para este precio de 263,50, pues tienes un mayor impuesto, ¿no? Que es del 25%. Por ahí que seguro está calzando el 25%, por ahí me confirman. Y bueno, con eso estamos creando al menos una función también a nivel de base de datos. Mi recomendación es que si tienen un query con demasiados registros, se van a percatar que la función se podría va a ser quizás algo pesada, ¿no? Va a ser algo muy pesado que quizás tengan alguna otra estrategia para poder ejecutar la consulta. Es que por ahí tómalo en consideración, pero no es que es algo que necesariamente tenga que empujarte a trabajar con una función, ¿sí? Por ahí el tema de centralizar algo, de que todo lo traiga por acá y que si en algún momento cambia de 0,18 a 0,19, pues esa es una ventaja, ¿no? Porque solamente cambio la función y cualquiera que pueda estar leyendo esa consulta con esa función, pues está actualizándose con el nuevo porcentaje. Sí, no sé si hasta acá tienen alguna consulta, alguna pregunta, cómo les ha ido creando la función. Sí, me van Bueno, comentando. disculpe. Sí, Bueno, no se me escucha. Bueno, sí. entonces cuando yo estuve viendo, entonces las funciones solo se sirven para especificar las tablas, o sea, la base de datos, pero solo las tablas. Y ya los procedimientos almacenados sería para mandar a hacer tareas específicas, algo así. Mira, en realidad esta función es pequeña, tiene cierta pequeña lógica, pero pues podemos haber especificado muchas cosas, llamarlo de uno u otro lado, pero es algo muy puntual, o sea, básicamente acá yo estoy devolviendo un valor, un solo valor, ¿no? Normalmente cuando tenemos consultas a nivel de base de datos, a veces necesitamos un valor, pero para hacer más cálculos, y lo que a veces devolvemos son más que todo estas llamadas tablas, ¿no? O sea, devolvemos muchas columnas. La función también puede devolver tablas. Por ese lado, sería algo que por ahí sería recomendable porque lo que te devuelve es una tabla, pero como que una tabla en tiempo de ejecución.
Es decir, la creas como una variable tipo tabla y la devuelves. Pero las funciones más se utilizan, creo que como bien tú habías hecho el comentario, que son parte de quizás de un store procedure. Es muy habitual que dentro de un procedimiento almacenado utilices ciertas funciones. Pero, por ejemplo, en una función, tú no puedes utilizar un store procedure. O sea, no puedes llamar a un store procedure. Por ese lado, el store procedure te da quizás esa flexibilidad. eh, y este mismo valor lo podemos haber hecho incluso con menos código, ¿no? Porque no tenemos que especificar el returns, ni el return que es obligatorio aquí en esta función, pero en el store procedure no. Pero yo pondría quizás más el escenario que normalmente las funciones las necesitamos dentro de un procedimiento almacenado y no viceversa, porque no se puede llamar desde aquí a un store procedure, ¿no? Más o menos quizás con eso podría ser alguna respuesta. No sé si con eso aclaré Sí, tu sí, pregunta. Bueno, gracias. Sí. listo, ok. Vale, entonces les comentaba, ¿no? Esta es una función que retorna un valor. Cuando dicen scalar, retorna scalar value. Escalar quiere decir que te devuelves un solo valor. Pero aquí también indicó el template que yo podía devolver en una función una tabla. Entonces, pues, también podríamos generar eso, ¿no? Voy a colocarlo aquí, voy a ponerlo más abajo, y voy a utilizar el snippet control KX, dice function, el scalar que hemos creado está ahí. Tenemos el inline table function o el multi-statement table function. En realidad, si ustedes ven uno u otro, el inline te dice, ¿no sabes qué? No estás especificando una tabla. Perdón. Eh, explícitamente no es una tabla, sino es que esto, el select que hicimos en la parte superior, ¿se acuerdan? Algo así como que, pues, hola mundo, ¿no? O más campos, yo pude haber puesto un campo 2, no sé, pues un valor 1 y otro valor 3. Y esto al parecer sería una tabla, ¿no? Con un solo registro. Entonces lo que te dice también tú podrías devolver un valor como una tabla, pero en una sola línea, ¿no? Eso es lo que me trataba de especificar este snippet. Lo voy a borrar, ahora no lo voy a usar. Control KX, nuevamente, function. Y este que dice create multi-statement table function, sí es el que retornas una tabla, ¿no? De una variable tipo tabla. Así como nosotros especificamos en SQL Server, ¿sabes qué? El apellido del cliente tiene que ser del tipo texto. Entonces aquí es varchar. La fecha de nacimiento, ¿qué tipo de dato es? Date, datetime. Una fecha de creación también, datetime. Cuando hablamos de precios, es decimal, ¿no? Nosotros vamos especificando ya qué tipo de datos son a nivel de nuestra tabla. Y es con lo que, pues, con lo que ya deberíamos conocer. Perdón, creo que dice pasó el... Ok. Entonces, así como como tenemos un tipo de dato entero, char, varchar, nvarchar, datetime, es el dominio, ¿no? Y cómo le indico que es este tipo de dato en particular. Yo también puedo declarar variables del tipo table. Es como decir un entero, pero acá devuelvo una tabla. Dice return table, ¿no? Bueno, este es el nombre de la variable básicamente. Y dice que esta variable tipo tablet va a devolver dos columnas también del tipo entero, del tipo char. Claro, este es un ejemplo, pero conforme la necesidad que tenga yo, puedo devolver cualquier otro valor, ¿no? Entonces, y luego insertas en esta tabla, bueno, acá hace un insert y select. Esta es la lógica por defecto que nos ha creado el snippet, pero podemos modificarlo tal cual. ¿Qué podríamos colocar aquí? Por ejemplo, voy a crear una función que se llame algo así como, a ver, vamos a ponerle cantidad. Voy a ponerle cantidad y órdenes, ¿sí? Y órdenes. El primer parámetro va a ser, a ver, ¿qué le puedo enviar aquí? Vamos a ponerle P. Le voy a enviar solamente el ID del producto. No sé si están familiarizados todos con identificadores. El ID de una tabla viene a ser el campo único que no se repite, ¿no? Por ejemplo, siempre en una tabla de clientes tenemos un cliente ID,
En productos hay un Product ID, es un número que a veces que es correlativo, a veces es un código que no se va a repetir, en fin. Bueno, yo voy a elegir un parámetro nada más aquí. El segundo parámetro lo voy a quitar. Este no lo voy a usar. Voy a recibir un Product ID. Esto está entre paréntesis. Y dice, ¿no? Voy a retornar una tabla, una variable tipo tabla, que se llama return table. Tú puedes cambiarle el nombre a, por ejemplo, este, table, result, puede ser cualquier nombre, ¿no? Eso ya te lo dejo a ti a tu criterio. Y por ejemplo, a mí me gustaría darle el producto y que pues me pueda devolver este producto, cuántos se han vendido dentro de una orden, ¿no? Eso está en la tabla de órdenes detalles que ahora seguro lo vamos a ver. Pero me gustaría que devuelva una variable que diga algo así como la suma de cantidades, quantities, quantities, ahí está, y la cantidad de órdenes en las que se ha participado. Ahora voy a explicar, voy a ponerle count orders, ¿no? Todo en inglés porque si ustedes programan y comentan en inglés, van a cobrar el doble, ¿no? Es la relación siempre entre el español y el inglés. Bien, a lo que me refería es a esto. Aquí hay una tabla que tenemos que se llama order y order item. Ojo, esta tabla order ha sido intencionalmente creada con una palabra reservada. Esto no debería de suceder, ¿no? Porque order, estamos haciendo referencia a order by, pero, o coincidencia, order se llama mi tabla. Entonces no es recomendable que tenga el nombre de una palabra reservada. Es decir, no creen una tabla llamada select, por ejemplo, ¿no? Sería algo descabellado hacer. Si ustedes quieren especificar, pues le colocan entre corchetes y así evitan el error para decirle, ¿sabes qué? Esto es el nombre de un objeto en realidad, no es una palabra reservada. Entonces aquí están todas las órdenes. Aquí están la fecha de la orden, el número de la orden, el ID del cliente que está dentro de esa orden, ¿no? El que está comprando y el monto total que ha sido generado. Y estas son las famosas tablas cabecera de detalle, ¿no? Seguro acá tengo la cabecera, que es order, acá está el monto total, incluso está normalizada, pero qué productos ha comprado debe estar en una tabla de detalle, entonces va a estar en una tabla que se llama order item. Y en order item está relacionado el order ID y qué productos están dentro de esta orden. Por ejemplo, en la orden 1 dice que, bueno, han comprado, por ejemplo, el Product ID 11, el 42 y el 72. Y del 11, el precio unitario está a $14. Y la cantidad ha comprado 12. Entonces, suma producto, ¿no? ¿Cuánto ha sido este Product ID? 14 por 12. Y bueno, toda la orden debe tener un monto que calce con el de la cabecera, que creo que era 144, seguro ese es el monto total de toda esta orden. Bien, entonces lo que voy a hacer aquí simplemente es crear una función en la cual yo le envíe el Product ID a esta, bueno, aquí a las órdenes, y lo que me va a devolver es cuántos de esos productos se han vendido, por ejemplo. ¿Cuántos productos se han vendido? Aquí lo vamos a colocar en suma de cantidades. ¿Y en cuántas órdenes han participado? O sea, pues en la orden 003, la 005, la 20, la 100, la 200, ¿en cuántas órdenes? Entonces voy a hacer una función como para, pues, hacer el ejemplo de que puedo devolver una tabla. Bien, entonces yo le podría decir así, insert, table result, en realidad debería ser así, ¿no? Insert into table result. Quiero insertar un cálculo en particular, lo que he comentado hace un momento. Entonces voy a ir a la tabla order item, seguro. O sea, primero voy a hacer un select asterisco from order item, en donde el product ID sea igual al parámetro que estoy recibiendo, que este es el p product ID.
Y de esto voy a traer la suma de las cantidades y contar en cuántas órdenes se encuentran. Entonces, aquí utilizamos las funciones de agregación o funciones de agregado. Como por ejemplo, utilizamos sum, ¿no? Para poder sumar. ¿Qué quiero sumar? En esta tabla de order item tenemos una columna que dice quantity. Entonces quiero sumar todas las cantidades. Entonces coloco sum de quantity. Nada más. ¿Qué más quiero hacer aquí? Quiero contar en cuántas órdenes se encuentran esos productos. Entonces puedo decir count, ¿no? Order ID. ¿Sí? Incluso debería decirle las distintas órdenes, porque en una orden, bueno, en una orden en realidad lo que debería hacer es que exista solamente un producto, ¿no? Así que creo que no sería necesario colocar incluso un distinct por ahí. Podría ser una opción, pero pues creo que lo puedo dejar hasta ahí. Entonces cuando le dices, quiero insertar en esta tabla que tiene estas dos columnas, este query que acabo de calcular, pues ya con eso estoy especificando que esa función está devolviendo una variable tipo tab. Entonces hasta aquí lo voy a ejecutar, le voy a dar aquí al botón, ejecutar, listo. ¿Y cómo lo utilizaría? Pues si me va a devolver una tabla, sería algo así, ¿no? Select, asterisco, from, el nombre de la función, porque si me va a devolver una tabla, podría hacer esto, ¿no? Cantidad y órdenes, y le envías un product ID, por ejemplo, el product 1. Si ejecutas esto, ahí está, ¿no? 848. Claro, esto es un registro, ¿no? Pero tú pudiste haber devuelto en este query muchos valores al final, ¿no? O sea, pudo haber sido otros valores o más registros también, no sé, habría que ver qué escenario nos colocamos ahí. Pero aquí estamos devolviendo una tabla, suma de cantidades y la cantidad de órdenes en las que se encuentra relacionado. Entonces, si fuera el número, no sé, 2, ¿sí? Podría, bueno, ahí los valores están cambiando. No sé, ahí vamos a poner 10. Listo. ¿Ok? Entonces, una función nos puede devolver un valor o también nos podría devolver una tabla. Sí, no sé si hasta aquí ustedes tienen alguna consulta, alguna pregunta adicional. Una pregunta, bueno, en respecto a lo que estaba, el ejercicio que estaba haciendo, entonces este fue a nivel tabla, a la tabla y nada más nos regresó bueno, lo que es, agrupó las cantidades, ¿no? De las órdenes que estaban ahí. Sí, en realidad acá estoy devolviendo una tabla, ¿no? O sea, estoy haciendo un cálculo y lo estoy insertando en una tabla y esa tabla tiene dos columnas y bueno, al final el tratamiento que le doy es distinto al anterior porque en el caso anterior yo tomaba la consulta como una columna, ¿no? Si se dieron cuenta, cuando generamos el cálculo del impuesto, el, la función está dentro de una columna, o sea, del select, ¿no? Select. Y le digo, utilizo la función dentro del select. ¿Por qué? Porque seguro uno de los parámetros es parte del query. Ahora no. Ahora como yo devuelvo una tabla, pues no sería habitual que esté devolviendo dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, dato 5, dato 6 y una tabla. No tendría sentido. Incluso me saldría por ahí un mensaje de error. Entonces, como ahora me devuelve una tabla, ya no va por el lado del select, sino por el lado del from. Por eso que aquí he utilizado from y cantidad de orden. Claro que este caso es muy puntual que me devuelve un solo registro, pero me pudo haber devuelto muchos registros acá. Solo que pues hemos elegido sumar las cantidades y contar las órdenes en las cuales participa ese product en particular. Ah, ya, ok, ok. Ok. Entonces lo que hizo, bueno, hicimos bueno, lo que es la sentencia select, ¿no? Y en Ujú. este caso solo mandamos llamar la función y el ID del producto que queremos hacer, bueno, hacer llamarlo que sería.
Claro, este sería el ID del producto. Claro que en este caso está totalmente hard code, ¿no? Pero esto pudo ser parte de un store procedure muy grande, con muchas líneas acá por aquí, y en alguno necesitabas, oye, y quisiera saber en cuántas cantidades está porque necesito esos valores para seguir multiplicando, ¿no? O quizás fue no solamente así, sino que acá podría ser un select, ¿no? Select, quiero traer el máximo product ID, no sé, a ver, vamos a darle Mm, from, product. Quiero traer el máximo. Se supone que el máximo, por traer cualquier valor, ¿no? Por traer uno, va a ser el 78, entonces pues esto se vuelve más dinámico aquí. Bueno, acá me está dando select. Bueno, el ejemplo quizás habitual sería que estaremos trabajando, que es algo no habitual quizás dentro de un cursor, ¿no? Que es algo que no lo he comentado, pero podríamos tener un cursor y que ese cursor tenga relacionado a alguna función. Ahora, el cursor tiene su tratamiento, ¿ah? O sea, el cursor es algo que está muy mal visto a nivel de SQL Server, o sea, no deberíamos de optar por, de hecho, trabajar con un cursor por temas de performance. Podríamos trabajarlo mediante alguna estructura repetitiva, incluso con un while, podría funcionar también. Habría que ver cuál es el escenario ahí, pero se podría trabajar incluso de esa forma, ¿no? Pero podría estar esto dentro de una serie de instrucciones aquí y hacia abajo, ¿no? Por eso que hablaba mucho de que las funciones son muy utilizadas dentro de un store procedure. Son parte al final de un cálculo seguro mucho mayor. Ok, esto lo voy a dejar por aquí. Vamos a ponerle un valor, esto lo voy a comentar. Y ahora sí, no sé si alguien más tenga alguna pregunta respecto a las funciones, podría en todo caso utilizar ya algún procedimiento almacenado. Bueno, y luego en la función, ¿se acuerdan que aquí vimos una más? Control KX, function. Esta inline es muy similar a esta. En realidad, en la que hemos creado, dice retorna una variable del tipo tabla con ciertas columnas y ciertos tipos de datos, pero la diferencia con este que dice inline table function, básicamente es que, pues, dice return table nada más, ¿no? Y seguro vas a hacer un cálculo particular y devuelves una tabla sin tener que especificar quizás qué tipo de datos vas a devolver, ¿no? Básicamente por ese lado, incluso esta función quizás la hemos podido pasar a una muy similar con la que estamos trabajando, ¿no? Pero bueno, ya eso queda ahí como para que ustedes también puedan trabajar, pero básicamente la diferencia es esa, ¿no? Y lo voy a dejar comentado por si acaso. Y bueno, luego vienen ya los famosísimos Store Procedures, que también se utilizan mucho para la gente que desarrolla, para la gente que quiere extraer información, pasar datos de un lugar a otro, insertar, actualizar, eliminar, hacer este llamado CRUD, ¿no? ¿Sabes qué? Le damos al Store Procedure tales valores y el Store Procedure sabe exactamente qué tiene que hacer. ¿Por qué? Porque hay mucha lógica dentro de este objeto de base de datos. Entonces, ¿cuál es creo que también tenemos aquí el snippet para trabajar un Store Procedure, Control KX, podemos ir a Store Procedure, y vamos a utilizar por ahora, no quisiera comentar respecto al tema de cursores, todavía no quiero complicar eso, seguro ya lo podemos ver en alguna otra sesión, pero tenemos el template básico que nos dice, pues, lo siguiente. Create, el otro era function, este es create procedure, DBO, el owner, que es el dueño, pues, de todas estas tablas, punto, el nombre del store procedure. Acá puedes colocarle tú cualquier nombre que tú creas conveniente. Los parámetros también, nuevamente, igual que la función, los recibes. Ya no van los paréntesis, solamente arroba, param1, param2, tú colocas los nombres de tus parámetros, entero, varchar, datetime. Pueden tener un valor por defecto también, que es asignado un valor 0, podría ser. Y ya, bueno, acá podría haber mucha lógica. Entonces,
Yo acá le puedo decir algo así como SP insertar, o no sé, insert product, en todo caso. Insert product. El primer parámetro puede ser el... Primero vamos a ver qué datos se insertan, solo para... Quiero recordar qué datos voy a insertar. Voy a hacer, por ejemplo, pues una inserción de esta tabla de producto. Select asterisco fan producto. Ah, ya. El ID, product name, supplier ID, unit price, package, se está descontinuado. ¿Qué sucede con el ID de este producto? En realidad nosotros no tenemos que insertar ningún identificador. ¿Por qué? Porque esta tabla genera de manera automática este identificador. Tiene un nombre, pues, llamado campo identidad, no sé si por ahí algunos lo conocen, en la cual si se especifica que es identity, si es identidad, ya no nos preocupamos nosotros en generar un 79, un 80, 81, 82. La base de datos se va a encargar de generar o autogenerar estos identificadores correlativos. ¿Sí? Entonces, ya no debería de especificar ningún ID para este caso. ¿Ok? Entonces, solamente aquí vamos a crear, por ejemplo, vamos a poner P, voy a insertar el product name, P product name. Esto va a ser voy a borrar el valor por defecto, puede ser un varchar ¿de cuánto? De 100, de 10. Normalmente un nombre de producto puede ser, no sé, 100 caracteres. Puede ser 200, bueno, yo he elegido 100 nada más ahí. Este segundo parámetro puede ser P, el supplier ID, esta tercera columna que está acá, que seguro es entera. Puedo agregar más parámetros. Acá puede ser unit price, P unit price. Le coloco P de parámetro para que se pueda entender, pero puedo estar tranquilamente sin la P. P unit price. Este va a ser un decimal puede ser de 12,2. Y acá puede ser P package. Acá pudo ser un igual, varchar de 100. Vamos a colocar, pues, por defecto. Si ustedes dicen, oye, pero ¿por qué le colocas varchar de 100 y no el que corresponde? Bueno, la verdad sería esa, ¿no? ¿Sabes qué? Si este acepta 60 caracteres, ¿por qué darle 100? Entonces, ¿cómo yo sé cuánto acepta esta columna? Te puedes ir a la tabla, buscas la tabla de productos, que es product, y le puedes decir, ¿sabes qué? Quiero ver en modo diseño, a ver en cuánto está trabajando, ¿no? Por ejemplo, package dice que es varchar de 30 y product name varchar de 50. Entonces, pues pudo hacer ese cambio, ¿no? Aquí puedo hacer 50 y acá pudo ser 30. Claro, no, ¿para qué asignarle algo de más que no, pues, no lo va a aceptar al momento de la transacción? Y por último, una variable que esté descontinuada, ¿no? P is discontinued. Como esto es 0 o 1, es un true o false, es un booleano, es un bit básicamente, ¿no? Entonces aquí yo le coloco directamente bit. Y acá en el store procedure ya hago el trabajo obviamente de insertar todo esto, ¿no? Por ejemplo, acá puedo decirle insert into product. Es una buena práctica que especifiquen qué valores van a insertar. Por ejemplo, voy a insertar en este orden: product name, supplier ID, unit price, package, con el tab me apoyo, ¿sí? Y si está descontinuado. Quiero insertar en la tabla producto esos campos con estos valores. Por eso que le especificas values. ¿Qué quieres insertar? Bueno, los parámetros que estoy recibiendo del Store Procedure, que me lo mandará un sistema X o una transacción de otra base de datos. Bueno, simplemente la voy a recibir y la voy a insertar. Supplier ID, unit price, package, y si está descontinuado.
Que aquí pudo haber más lógica, claro que sí, acá pudo haber muchas cosas más, aquí pudo, por ejemplo, al precio unitario pudo haber alterado su valor, quizás aumentarle algún, no sé, alguna comisión o algún porcentaje adicional. Pudo haber trabajado eso tranquilamente aquí, ¿no? Entonces, esta es la estructura básica de un store procedure. Yo acostumbro a trabajar create procedure as y luego begin. Es como un bloques, ¿no? Begin end. Y puede ser return. No return 0, simplemente return. Y quizás esta estructura tienes a nivel de tu store procedure. Si tú lo seleccionas y lo ejecutas, es como que ya este store procedure está empaquetado, ¿no? Está totalmente empaquetado para que tú lo puedas usar y llamar desde cualquier sistema, desde cualquier otra base de datos, en caso tenga permisos. Y si quieres insertar a alguien, pues simplemente lo ejecutas. Le dices exec o execute, o simplemente llamas al store procedure y le envías cada uno de los parámetros. Por ejemplo, no sé, product 10, coma, tendrías que saber cuáles son los parámetros que vienen, ¿no? El primero fue product name, el segundo supplier ID. Como este es el código del proveedor, pues le puedes dar algún valor que exista, 2. Tú sabes si ese identificador no existe dentro de su tabla de proveedores, pues no te va a insertar, ¿no? Porque hay una restricción de llave foránea. El precio unitario, puedes darle, no sé, 13.30. El package puede estar en cajas de 45 boxes, ¿sí? Por poner cualquier valor. Y si está descontinuado, no, 0, bueno, que sería falso, ¿no? No puedes colocar así false aquí. Tendría que ser 0, que es falso, y 1, que es verdadero. Entonces, así simplemente lo llamas. Ahorita tengo en mi tabla productos, ¿cuántos registros tengo? Tengo 78. Se supone que voy a insertar el registro 79. Entonces seleccionas y lo ejecutas. Si va todo bien, una fila afectada. ¿Cuáles son los errores habituales aquí? Es que a veces colocamos, no sé, pues si yo quisiera insertar un supplier ID que no existe, por ejemplo, 2222, que no existe, me salta un error por la foreign key, ¿no? Porque esto está relacionado con un proveedor. Es un proveedor que tiene un identificador que existe. Y al colocarle un valor que no existe, pues me salta este error, ¿no? Puede hacer que se equivoquen de parámetro, quizás en vez de supplier ID le colocaron el precio unitario, suele suceder. Así que lean de izquierda a derecha para ver cómo van colocando las columnas y también cómo van colocando los parámetros. Y bueno, de esa forma simplemente llamamos a nuestro store procedure. Aquí pudo haber muchísima más lógica aquí, como les decía, ¿no? Pudimos haber alterado este store procedure, algo así, ¿no? Set, a ver, vamos a ver, set unit price va a ser igual a unit price por aumentándole 1, pues, no sé, 1.05 por colocar cualquier valor, ¿no? Entonces, ya si quieren modificar, no pueden ejecutar. Esto ya existe, por eso que le sale un error de que ya existe el objeto llamado insert product. Cuando quieren modificar el store procedure, utilizan la palabra alter. Ahora sí, ya lo alteré y vamos a insertar uno producto 12, 15.50. Se supone que no debería insertar 15.50, sino que debería insertar 15, no sé, 75, 80. Habría que ver qué es lo que inserta en el producto 12. Entonces seleccionan. Una muy buena práctica es colocar el execute, de hecho, y le das F5. Ya se insertó. ¿Quieres ver cuáles son los datos que se han insertado? Se le asterisco from product. Quizás order by por el ID de manera descendente para ver cuáles son los últimos registros. Y aquí están el 79, el product 10, 1330. Y miren, en el segundo yo inserté con 1550, ¿no? Pero
como lo alteré y le coloqué un factor de 1.05, pues el precio unitario subió a 16.20. Esa manera de ejemplo para decir que aquí pudo haber mucha más lógica, ¿no? Y eso es lo que a veces los desarrolladores dicen, ¿sabes qué? Le voy a delegar todo al Store Procedure porque aquí puedo hacer todos los cálculos que quiero, porque están todas las tablas. Es una opción válida también. Y delegárselo toda la base de datos. Y una de las cosas que quizás por ahí son más sencillas es que no tienes que hacer ningún pase a producción en caso cambie la lógica del negocio. Porque si todo lo tienes en el sistema como cálculo y modificas algo, pues tienes que hacer un pase, ¿no? Entonces, por ahí podría ser una solución, de hecho, el Store Procedure. Aparte que también eh, los Store Procedure de cierta forma son rápidos, ¿sí? Son bastante rápidos también para trabajarlos o con un ORM o directamente con, por ejemplo, no sé, si utilizan C Sharp o algún otro lenguaje de programación, pues trabajarlo del tipo SQL puro. Bien, entonces, la flexibilidad del Store Procedure es que pues me deja devolver, en este caso insertó y no me devolvió nada, pero pudo haber tenido algún Store Procedure que me devuelve, por ejemplo, una tabla, lo que me refiero es esto, ¿no? Yo puedo tener aquí vamos a generarlo así de manera manual, create procedure de un query, ¿no? Por ejemplo, vamos a llamarle dbo.spselect, no sé, product, sin ningún parámetro, o sea, me va a devolver todo, as, begin, end y return. ¿Sabes qué? Aquí voy a devolver no solamente select asterisco from product, sino que podría ser un join con algún supplier. O sea, me gustaría devolver el nombre del proveedor, ¿no? Aquí me gustaría devolver el nombre del proveedor, más el ID no me ayuda mucho. Entonces, podrías trabajar, aquí le colocas un alias al producto, le dices, ¿sabes qué, product? Te voy a llamar P. Y como tengo que traer el nombre del proveedor, de supplier, yo sé que está relacionado con la tabla supplier. Entonces, podría ser este famoso inner join, juntar las tablas con supplier. A ti te voy a llamar S. Entonces aquí le dices, ¿sabes qué? Y product y supplier, ¿cuál es el campo que tienen en común para juntarse, no? Tienen que tener algo en común para juntarse. On p punto supplier ID, ¿no? Porque aquí en product se llama supplier ID, va a ser igual a S punto, aquí no existe supplier ID, aquí en supplier simplemente es ID. Entonces, ese es el campo en común que tienen. ¿Y qué quiero mostrar? Bueno, quiero mostrar el ID del producto. Como a product le he llamado P, pues tengo que decir aquí P.id, coma, P.product name. P. Acá quiero mostrar el nombre del proveedor. Ya no utilizo P porque pues eso está en supplier, entonces mejor utilizo S. S.company name. ¿Qué más? ¿Puedo seguir mostrando de P? Claro. P. El unit price. P. Package. Y bueno, hasta ahí, que sería más o menos con un join, ¿no? Entonces aquí sí me está devolviendo un query, si ustedes ven y ejecutan esta consulta. Y me ha pasado, ¿no? A veces tenemos algún proveedor que quiere consultar a mi tabla y tengo una mega consulta, pero no quieres darle todo el store procedure, toda la consulta, le quieres dar mejor el nombre del store procedure y listo. Se le hace más fácil. Entonces, si yo creo un store procedure sobre este query, que podría haber hecho un join con muchas más tablas, al final no se va a complicar y solo va a utilizar el store procedure. O la otra opción hubiera sido crear una vista, hubiera sido lo ideal. Pero hasta acá, si ejecutan, pues se ha generado el store procedure y cuando ustedes quieran ejecutarlo, le dicen execute. Y bueno, el store procedure ya me devuelve estas tablas, ¿no? El company name era de proveedores, así es que pues, para mí es una caja negra, yo no sé qué hay dentro, solamente lo ejecuto
Y aquí podría tomar la información en la cual me podría interesar. ¿Ok? Entonces, vamos viendo ya quizás la funcionalidad o qué lo que nos puede devolver o qué uso le podríamos dar a un store procedure. Podría ser algo sumamente importante. Y por último, podríamos hacer aquí un store procedure incluso que nos pueda devolver al menos un valor. Entonces podría ser algo así, create procedure. Le vamos a llamar dbo.sp de store procedure get taxes, no sé cuál sería la traducción. Aquí le podemos decir, estás devolviendo. Podríamos utilizar el que trabajamos como función incluso. Este que estaba por aquí. ¿Sí? Podríamos devolver esto incluso. Pero ahora como un store procedure. Acá podríamos, voy a colocar aquí el as begin end y return. Aquí lo que sí voy a recibir creo que es el parámetro de p unit price. Va a ser un decimal de 9,2 o 12,2. Pero también podríamos devolver un valor de salida. Por ejemplo, yo le podría decir lo siguiente. Y esto es a veces muy habitual y muchas personas se complican cuando te dicen, por si acaso, el store procedure devuelve un valor de salida. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir ahí? Que va a devolver una variable, por ejemplo, voy a llamarle ptax, va a ser igual decimal de 12,2. Entonces aquí voy a pegar lo que hemos trabajado hace un momento en la función, pero este va a ser el valor que yo voy a devolver. Entonces aquí set ptax va a ser igual a toda la lógica con este parámetro y en y return y nada más. Entonces hay un parámetro de entrada, pero este parámetro va a ser un parámetro de salida dentro del store procedure. Pero yo le tengo que especificar que es de salida. Si yo lo dejo así tal cual, estoy indicando que es un parámetro de entrada. Entonces, si quiero decirle que sea de salida, tengo que colocar la palabra reservada output. ¿Ok? Con output estoy indicando que este es un parámetro de salida. Si yo esto lo ejecuto, a ver, vamos a ejecutarlo. Ya está. Si ustedes creen que haciendo el execute del store procedure y enviándole solo el valor, por ejemplo, que calcule de 100, me dice procedimiento o función, hay un parámetro ptax que no se está contemplando para esta ejecución. Entonces, básicamente es porque tengo que recepcionar el parámetro de salida que es el ptax. Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente, puedo declarar aquí, imagínate que esto es un bloque dentro de otro store procedure, podría ser, pero aquí voy a colocar aparte declare, vamos a llamarle result, que sea de decimal 12,2. Y tú dices, en esta variable quiero que me devuelva ese valor que estoy ejecutando. Entonces aquí le dices result, que va a ser output, con mayúscula, output. Y si quieres ver el valor, pues puedes hacer un select del resultado. Entonces aquí está declarando una variable, ejecutas tu store procedure, quieres calcular el impuesto de 100, que se supone que debe estar con 0,22, y lo vas a obtener en esta variable result. Y haces un select, ¿no? Entonces aquí ejecutas, y ahí está 22, ¿no? Porque de 100, el 22%, 0,22, justamente viene a ser $22. Y entonces aquí también el store procedure te puede devolver un scalar, como indicaba la función. O sea, también podrías utilizar store procedure para devolverte un solo valor.
La ventaja de que el store procedure podría llamar a otro store procedure, a diferencia de la función que no te va a permitir llamar a otro store procedure, ¿no? Podrías llamar a otra función, sí. Pero el store procedure podría también llamar a otras funciones. Entonces, vas viendo quizás alguna flexibilidad que pueda tener más los store procedures que la función. Con eso, básicamente, no quiero mencionar de que las funciones no se usen, o sea, sí se pueden usar, pero los store procedures también tienen esa flexibilidad de en algún momento devolverte una tabla, devolverte un solo valor, sin tener que estar agregando más especificaciones, quizás como las que nos mencionaba las funciones. Sí, no sé si hasta aquí tienen alguna consulta, alguna pregunta adicional. Sí, igual me van comentando por ahí cómo les ha parecido estos procedimientos almacenados, si los pueden usar o quizás se acomoda más con las funciones. Bueno, pues es un poco de práctica también ir trabajando cada uno de estos objetos de base de datos. Pero por ahí tienen ventajas y desventajas ya al momento de algún escenario en particular, ¿no? Si te devuelven muchísimos registros y todo lo mandas a una función y cada registro va llamando a la función, puede hacer que tu query sea muy, muy lento. Entonces ahí habría que tomar quizás alguna otra decisión, crear variables tipo tabla, evitar las tablas temporales, esas que colocan con numeral o llamado Michi, ¿no? Tienes que evitarla. Mejor trabajar con variables tipo tabla, ¿no? Sería una muy buena opción. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, alguna consulta adicional. Sí, me van comentando igual por el chat qué tal les ha parecido las funciones, los store procedure, están complicados, es más práctica. Este, mm, bueno, es práctica nada más, ¿no? La sentencia a veces incluso hay cosas que pues, si quiero recordar, me voy a la documentación, hay muchas funciones que se pueden usar, funciones matemáticas, todo lo puedes hacer aquí a nivel de la base de datos también, puedes hacer cualquier otro cálculo, ¿sí? No sé si acá tienen alguna pregunta, alguna consulta. Incluso uno puede consultar datos de otra base de datos. O sea, si estás aquí en Sales, pero yo podría, por ejemplo, consultar datos de Norwind, ¿no? Imagínate que Norwind tiene una base de datos que se llama regiones. Entonces yo podría traer un valor incluso de allá y hacer consultas entre bases de datos que están directamente, en este caso, en un mismo servidor, ¿no? También podría hacerlo dentro de un Store Procedure. Sí, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Todo quedó claro? ¿Qué tal les ha parecido los Store Procedure? Me van comentando, en todo caso, por el chat. Y una pregunta, bueno, en la parte de lo que era la parte de las funciones, ¿es a nivel de toda la base de datos? O sea, ¿lo puedo ocupar en toda la base de datos? Bueno, dependiendo de cuántas bases de datos tenga lo que es el gestor. El gestor. Ujú. Sí, lo puedo utilizar en toda mi base de datos, ¿no? O sea, puedo utilizarla en cualquier consulta y es como que la función está de manera global, ¿no? Puedo hacer muchos queries y esa función la podría reutilizar, ¿no? O Ah, ya. como había comentado también, pues, no sé, imagínate que en tu Store Procedure traes un valor de una tabla que está en otra base de datos. O sea, también podría ser Oh, ya, una opción, ¿no? Entonces, aquí creo que la llamada simplemente es así, select asterisco from, creo que colocamos nada más la base de datos Norwin, punto. Vamos a ver si tenemos una tabla de clientes. Vamos a ver por aquí. Creo que región, ¿no? Sí, bueno, yo estoy aquí en Sales, pero yo puedo consultar una tabla quizás de Norwin, ¿no? Y estoy dentro de mi base de datos. Puedo traer algún valor y hacer un cálculo adicional. Claro, esto sucede porque estoy dentro de la misma instancia de base de datos. Si estuviera en otro oh, ya. lugar, por ahí hay que hacer otras cosas más para hacer esa conexión.
Ok, ya, gracias. Listo, no hay problema. Perfecto. ¿Alguna consulta adicional? En todo caso, creo que por ahí nos estaríamos quedando hasta aquí. Si igual por ahí más adelante tienen alguna pregunta, nos pueden consultar en nuestro canal también de YouTube, que seguro se lo vamos a subir. Vamos a subir este video y por ahí el script también para que ustedes lo puedan trabajar. Bien, señores, en todo caso, si no hay consultas, nada, agradecerles a ustedes por haber asistido al taller, pero en algo les puede haber aportado para su día laboral, por ahí algún proyecto personal que tengan, y comentarles que también por ahí nos puedan seguir directamente en nuestras redes sociales, ¿no? Así es que los invitamos para que puedan seguir con estos tipos de talleres bastante aplicados y podamos seguro compartir bastante información.